va a solicitar ante la Policía Internacional un código rojo a todas estas personas involucradas en delitos graves en nuestro país. El presidente Maduro pidió apoyo al Papa Francisco para consolidar el diálogo con la oposición. El gobierno de Chile otorgó asilo político a los 5 magistrados del Tribunal Supremo designados por la Asamblea Nacional. A partir del 1 de octubre, los venezolanos que viajen a Panamá necesitarán de una visa. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro solicitará código rojo de detención ante Interpol para la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz. Además, pidió el apoyo del Papa Francisco para un nuevo diálogo con la oposición. Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el primer mandatario se refirió a Ortega Díaz, calificando su actuación de los últimos meses como una traición al chavismo, mientras se dirigió hacia los gobiernos de Colombia y Brasil como cómplices por prestar apoyo tanto a la fiscal destituida y a su esposo, el diputado Germán Ferrer. El presidente Santos se convirtió en protector de esta red de extorsión desde Bogotá. Ahora tú me informas, yo no me he informado todavía hasta ahora, que el gobierno de Brasil, golpista de Brasil, acoge a estos prófugos de la justicia venezolana, la fiscal general y su esposo, el jefe del cartel de la fiscalía. Los están acogiendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Venezuela va a solicitar ante la Policía Internacional un código rojo a todas estas personas involucradas en delitos graves en nuestro país. Asimismo, solicitó al Papa Francisco su ayuda para un nuevo diálogo con la oposición y pidió su pronunciamiento ante la posible intervención estadounidense advertida por el mandatario Donald Trump. Que el Papa nos ayude al diálogo respetuoso, a la verdad. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no nos abandone, que no nos abandone, que no permita que nos desaparezcan, como los 30.000 desaparecidos de Argentina. Que no permitan que me desaparezca o nos desaparezcan como pueblo. Aseguró estar preparado con medidas económicas que anunciará próximamente ante la referida intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos. Todo lo que estamos preparando, lo estamos preparando entre la Asamblea Nacional Constituyente y el equipo económico del gobierno revolucionario. Estamos viendo todos los escenarios. El escenario de agresión internacional que anuncian desde la Casa Blanca contra Venezuela. Eso va a ser determinante. Yo tengo preparado un conjunto de decisiones y medidas para defendernos del bloqueo comercial, petrolero y financiero que va a decretar Donald Trump contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reiteró su deseo de conversar vía telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump. Indicó que insistirá esta vez a través de una carta que enviará próximamente, alegando que desea la paz y la democracia para Venezuela. Aprovechó la oportunidad para informar que desde el partido de gobierno están preparados para las elecciones regionales del próximo mes de octubre, asegurando también los comicios presidenciales para el próximo año 2018. Carolina Bigot, Televen. Migración Colombia confirmó hoy mediante un comunicado que la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dejó Colombia rumbo a Brasil. La exfiscal viajó para participar en una cumbre de procuradores del Mercosur en la ciudad de Brasilia, según una información difundida por la Procuraduría de Brasil. Esta noticia se dio a conocer momentos después de que el gobierno venezolano anunciara que pedirá a Interpol la captura de Ortega Díaz. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, confirmó hoy que su gobierno le ha otorgado asilo político a los 5 magistrados designados por la Asamblea Nacional, que se encontraban como huéspedes en la residencia del embajador chileno en Caracas. Muñoz indicó que los asilados venezolanos son Elenis del Valle Rodríguez Martínez, Luis Manuel del Valle Marcano Salazar, José Fernando Núñez Sifontes, Beatriz Josefina Ruiz Marín y Zuleima del Valle González.
El canciller chileno ratificó que el gobierno de su país sigue esperando que la situación de crisis que vive el pueblo venezolano se pueda resolver a la brevedad. A partir del 1 de octubre, los venezolanos que viajen a Panamá necesitarán visa estampada. Así lo informó hoy el primer mandatario, Juan Carlos Varela. El presidente panameño indicó que la visa estampada es un documento migratorio que debe ser previo al viaje y es un requisito indispensable para la entrada al país. Varela afirmó que esta medida es para garantizar la seguridad, economía y fuentes de empleo de los ciudadanos panameños. El equipo de periodistas de la agencia de noticias Reuters fue expulsado de la rueda de prensa ofrecida en la tarde de hoy por el presidente Nicolás Maduro. Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El periodista de esta agencia internacional de noticias fue expulsado del Palacio de Miraflores en medio de la rueda de prensa que ofrecía el primer mandatario por, presuntamente, haber estado transmitiendo en vivo. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó hoy por unanimidad la Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica. Su presidenta, Delcy Rodríguez, señaló que con ella se pretende hacer justicia a las personas afectadas durante las jornadas de protestas antigubernamentales de los últimos meses. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente indicó que el proyecto de ley fue presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, luego de que a su juicio los dirigentes opositores manejen un lenguaje de odio e intolerancia en contra del pueblo venezolano. Igualmente, durante la plenaria se informó que desde la Constituyente se aprobarán las leyes que sean necesarias para hacer justicia en el país. Una dirigencia opositora que no tiene escrúpulos de ningún tipo, que son capaces de llamar a la violencia y después decir, yo no llamé a la violencia, yo nunca estuve ahí. Yo no llamé a que quemaran la Carlota o que asesinaran gente. Son descarados. Y si para algo debe servir esta propuesta presentada por el presidente es para que haya justicia. Ninguno de nosotros va a salir a perseguirlos a ellos. Pero no perdamos la firmeza a la hora de tomar las decisiones que tengamos que tomar. Que esta Asamblea Nacional Constituyente se convierta verdaderamente en una gran muralla contra el odio, una gran muralla contra la maldad. Entre tanto, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, señaló que en los próximos días recibirán a las víctimas afectadas por lo que calificaron como odio y violencia generada en los más de 100 días de protestas antigubernamentales que se registraron en el país. Esto a su juicio con el propósito de hacer justicia y dar respuesta a las personas que resultaron afectadas. Vamos a recibir en plenaria a los sectores más afectados, a todos aquellos sectores que son víctimas de prejuicios que atentan contra la igualdad de los ciudadanos y las ciudadanas, bien sea por su condición física, bien sea por su orientación sexual, bien sea por su orientación político-ideológica, racial, étnica. Son los sectores víctimas de expresiones de intolerancia y de odio que nosotros vamos a recibir conforme un cronograma que presentará la comisión que fue delegada para esta ley. Yo quiero que nosotros todos nos convirtamos desde esta Asamblea Nacional Constituyente a través de esta ley quienes quitemos esta carga del odio de la sociedad venezolana. Durante la sesión ordinaria de este martes realizada en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, además se juramentó a 5 constituyentes electos tras la repetición de los comicios en distintos municipios de los estados Mérida y Táchira. Igualmente se informó que la próxima sesión será este jueves 24 de agosto a las 3 de la tarde. Kevin Alfonso Gil, Televen. El diputado Wilmer Azuaje fue trasladado al Centro de Procesados 26 de Julio en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Con una fuerte custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el diputado por el Consejo Legislativo del Estado Barinas, Wilmer Azuaje, fue trasladado este martes en horas del mediodía al Centro de Reclusión de Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros. Tras asistir a la audiencia este lunes, el tribunal determinó que el parlamentario debe tener como sitio de reclusión la cárcel en la entidad guariqueña. Por su parte, Tomás Guanipa, secretario general nacional del Partido Primero Justicia, rechazó el hecho a través de su cuenta en Twitter y alertó a los organismos internacionales en materia de defensa de derechos humanos. Desde el Estado Guárico, José David Rondón, Televen. El candidato a la gobernación de Sucre, Robert Alcalá, y el legislador de la entidad, Paul Elguezábal, fueron denunciados ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el incendio de una unidad de bus Cumaná, registrado el pasado mes de julio en la ciudad de Cumaná.
El anuncio fue realizado por el secretario privado de la Gobernación del Estado Sucre, Héctor Frontado, quien aseguró que cuentan con pruebas de la supuesta responsabilidad del candidato Robert Alcalá y el legislador Paul Elguezábal como autores intelectuales del incendio de un autobús el pasado 26 de julio en la comunidad de La Llanada, en Cumaná. Esos hechos terroristas que ocurrieron aquí en Cumaná no pueden seguir ocurriendo, no pueden pasar por debajo de la mesa y no pueden andar por allí, mucho menos aspirando cargos de elección popular, unos terroristas que querían incendiar el país en sangre. La denuncia fue recibida por el fiscal superior Gustavo Aldana, quien señaló que iniciarán las averiguaciones para establecer responsabilidades materiales e intelectuales a la brevedad posible. Nosotros como Ministerio Público, a partir del día de hoy, vamos a realizar las diligencias pertinentes de averiguación penal para proceder a establecer las responsabilidades penales de estos ciudadanos que hoy se denuncian. Por su parte, la directiva de Bus Cumaná reiteró el compromiso de servicio a la población pese a los hechos de violencia. Desde el Estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. El director de Protección Civil, Jorge Galindo, aseguró que hasta la fecha no hay denuncias formales sobre personas desaparecidas tras el deslave ocurrido en Choroní por el desbordamiento del río Las Mercedes, que ha provocado la muerte de 4 personas. El acceso hasta la zona se encuentra restringido. Habitantes del sector solicitan ayuda a las autoridades gubernamentales. La eventualidad se registró ayer en el sector Los Romeritos. Las intensas y continuas lluvias originaron el desbordamiento del río Las Mercedes y este llevó consigo parte de la carretera y las tuberías que suministraban el agua potable. Paralelamente se produjo un deslave, por lo cual grandes rocas se desplomaron sobre la vía y muchos árboles obstruyeron el paso en diferentes puntos. Hasta el momento se registraron 4 fallecidos y al menos 15 heridos. El director de Protección Civil de la entidad hizo un llamado a la calma ante los rumores del acontecimiento. Hasta el momento queremos desmentir el balance que ha circulado por las redes sociales, por los distintos medios y redes sociales, que están reportando 25 personas fallecidas. Nosotros desde acá, desde Protección Civil de Estado de Aragua, responsablemente le damos el balance que al momento los equipos de rescate han recuperado 4 personas fallecidas. Esas personas ya fueron trasladadas a la institución del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para la necropsia de ley y seguimos abocados empeñando todo el recurso disponible para seguir en la búsqueda. Durante el día se realizaron trasbordos a los más de 300 turistas que no lograron retornar a sus hogares. Los trasladaron desde el terminal de Choroní hasta el lugar de la emergencia. Luego los pasajeros atravesaron el río a pie y seguidamente abordaron otro autobús con destino al terminal de Maracay. Los habitantes de Choroní solicitan ayuda al gobierno nacional en vista de que el acceso está totalmente restringido y por la gravedad del incidente estiman que la reparación del camino tardará semanas. En el lugar se han presentado miembros de Protección Civil, Policía Bolivariana, Policía de Aragua, Guardia Nacional, bomberos y voluntarios de la comunidad para atender la contingencia. De acuerdo con la información suministrada, las autoridades regionales ya hicieron las coordinaciones correspondientes con el ministro de Obras Públicas para la rehabilitación de la infraestructura en la zona afectada. Santa Bárbara Airlines informó a través de un comunicado en la red social Twitter la suspensión de la ruta Caracas-Panamá-Caracas de forma temporal a partir del 1 de septiembre. La aerolínea expresó que dicha suspensión se debe a la reestructuración del itinerario, considerando especialmente las variables del mercado nacional e internacional. Por su parte, Acerca Airlines informó a través de la misma red social que serán cancelados los vuelos del turno de la tarde entre Caracas y República Dominicana, pautados entre el 25 de agosto y el 11 de septiembre. Acerca también indicó que los pasajeros que deseen el reintegro del monto pagado podrán solicitarlo de acuerdo a las condiciones generales de transporte aéreo o reprogramar sus vuelos en los itinerarios matutinos. Se solicitan con urgencia los siguientes medicamentos: Saldiar de 37,5 miligramos o 325 miligramos, Acuten de 500 miligramos y Painfort de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0414-132-4914. Gracias. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar de El Noticiero. En breve más información.
Las ferias escolares continúan siendo una opción para algunos padres y representantes al momento de adquirir los útiles y uniformes. Aseguran que los artículos son accesibles y se consiguen hasta 20% más económicos que en tiendas y librerías de la capital. No, sí, está un poquito más barato que en otros lugares y más accesible que en mucha parte de la calle, por lo menos un 20-30% menos. Es más accesible, aunque noto que no tienen resma de papel, que va uno en busca de resma de papel, pero los precios accesibles. Una chemise cuesta entre 12.000 y 25.000 bolívares, un suéter alcanza los 35.000, el pantalón gabardina 30.000, mientras que los monos deportivos dependen de la talla, oscilan entre 20 y 28.000 bolívares. Los productores textiles informaron que los precios son establecidos de acuerdo a la estructura de costos. Aseguraron que han variado en las últimas semanas por el constante incremento de la materia prima. El equipo de aquí de comercialización hace una previa, un sondeo de los precios y ve que los productores tengamos acorde la estructura de costos, como quien dice, acorde para que el productor no pierda y acorde para que el pueblo no se sienta tampoco afectado con los precios. Hoy, por ejemplo, mi esposa está cosiendo en la casa. Mañana traemos 100 franelas, 20 monos, y así todos los compañeros hacen esa dinámica. Vendemos y vamos a comprar. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a comprar, resulta que los precios están más elevados. Entonces nosotros hablamos con los empresarios o las empresas, las tiendas de tela, y nos dicen, nosotros no recibimos dólares y trabajamos con Dollar Today. Entonces le digo, ¿qué va a pasar cuando baje? Bajó y no bajan los precios. Entonces, ¿dónde está la trampa? Esto ha obligado a los representantes a adquirir menos piezas que en años anteriores. Por la situación hoy en día han venido a comprar 2, 3 camisas nada más, no como antes que se llevaban 6, 8 camisas. Se ha disminuido porque antes uno tenía ese poder adquisitivo de comprar hasta 5 para uno evitar estar lavando la camisa todos los días, pero ahora ya no se puede. Máximo 3. Igualmente con los pantalones. La situación ha cambiado. En cuanto a los artículos de papelería, los precios son similares a los establecidos en librerías de la capital. Esto según los encuestados. Los cuadernos se consiguen desde 4.000 bolívares, una libreta empastada 13.000, una libreta con espiral de 6 materias 28.000 y un paquete de marcadores de 24 unidades 27.500. Comparado con otros sitios que he visto por ahí, está más barato que otros sitios. Un poquito costoso, por lo menos los cuadernos. Demasiado caro, para los que tengan muchos alumnos no podemos comprar una libreta, demasiado costoso. ¿Ha comparado precios entre librerías y ferias escolares? Están iguales, no hay ninguna oferta aquí, ninguna. Durante el recorrido por las ferias escolares ubicadas en el municipio Libertador de Caracas, los productores y expositores exhortaron al gobierno a ceder más espacios en todo el país para que los ciudadanos tengan más opciones al momento de salir a comprar los artículos escolares. Alberto Torobielma, Televen. 5 sujetos fueron abatidos cuando las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana rescataron a la esposa de un coronel de la Guardia Nacional que había sido secuestrada anoche. Aquí, en el barrio San Antonio, Parte Alta, en el Valle, mantenían secuestrada a María Hernández Cruz, esposa del coronel de la Guardia Nacional Alirio José Cruz Ortega, presidente de la empresa logística Casa. Ella se desplazaba en una camioneta marca Ford cuando fue sorprendida por antisociales. Luego de un trabajo de inteligencia de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, se determinó que por este callejón estaba el lugar donde se encontraba la ciudadana, por la que habían pedido una fuerte suma en moneda extranjera para liberarla. Incursionaron en el sector, abatieron a 5 integrantes de la banda, entre ellos 2 mujeres, y lograron rescatar a la víctima. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana continúa realizando las labores de inteligencia en la parte alta del barrio San Antonio para dar con otros integrantes de la banda El Bemba. Margarita Toledo, Televen. El CICPC abatió al presunto autor material del asesinato de los hermanos ganaderos en la población de Altagracia de Orituco, Estado Guárico. La acción de la policía científica en el sector El Dispensario, ubicado en la parte alta del sector Peña de Mota, dejó como resultado una persona abatida, señalada como responsable del asesinato de David Ramón Gandolfi y Ascensión Gandolfi, quienes se dedicaban a la ganadería en la finca La Gameña, ubicada en la parroquia Gracitana.
Como Eduardo José García, de 24 años de edad, fue identificado el presunto homicida de los hermanos Gandolfi, quienes fueron sometidos a tortura y posterior asesinato con un disparo en la cabeza, y el otro caso, degollado. El cuerpo de detectives continúan tras la pista del resto de los integrantes de la banda que participó en el hecho sangriento. En el lugar de allanamiento se incautaron armas largas y equipamiento agrícola. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Un niño de 3 años fue asesinado a golpes por su progenitor, quien posteriormente intentó quitarse la vida tomándose un veneno. El presunto homicida de 23 años y padre de la víctima de tan solo 3 años fue aprehendido por funcionarios de seguridad. El hecho se registró en el sector El Tamarindo de El Valle. Vecinos denunciaron que en horas de la madrugada se habían escuchado gritos y golpes en una vivienda, momento en que ingresaron los funcionarios, consiguen el cuerpo sin vida con múltiples traumatismos del niño y el padre y agresor convulsionando al haber ingerido un veneno. Fue llevado a un centro de primeros auxilios donde es estabilizado y aprehendido por el crimen. En otro hecho de violencia, fue asesinado de un disparo en el estómago un hombre de 31 años de edad identificado como Will Joan Azuaje, de profesión barbero. La víctima caminaba por el casco central de Guarenas cuando sujetos lo interceptaron, le robaron su bolso con sus implementos de trabajo y su celular. Margarita Toledo, Televen. Este martes fueron halladas sin vida 3 personas de la tercera edad dentro de su residencia ubicada en la calle Los Jardines de Prados del Este, en Caracas. Las víctimas Antonio Rodríguez, de 89 años, su esposa María de Rodríguez, de 80 años, y Arelis Rodríguez, de 66, fueron encontradas por los cuerpos de seguridad amordazados, amarrados y asfixiados dentro de la vivienda donde habitaban. La primera hipótesis que se maneja es que al menos 3 sujetos ingresaron a la vivienda para perpetrar un robo, acción que culminó con el asesinato de las 13 víctimas. De acuerdo a información policial, quienes ya cuentan con diversos videos de distintas cámaras de seguridad de la urbanización, se presume que el personal doméstico esté involucrado en los homicidios, pues no se llevaron ninguna pertenencia de las víctimas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ya inició con las averiguaciones de rigor para determinar responsabilidades en este hecho. Kevin Alfonso Gil, Televen. Un intento de fuga se dio en los calabozos de la sede del Captura del CICPC ubicada en El Rosal, municipio Chacao de Caracas. Conocimos de forma extraoficial que al menos 40 detenidos en una celda de la sede de captura del CICPC iniciaron una especie de motín que fue controlado por la Brigada de Acciones Especiales del CICPC y apoyo de diferentes despachos del área metropolitana de Caracas del CICPC. La situación se originó por retardo procesal y falta de cupos para traslados a los centros penitenciarios destinados para el cautiverio final, situación que compete al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. El CICPC controló la situación impidiendo la fuga. Margarita Toledo, Televen. Conductores y transeúntes denunciaron el deterioro de los semáforos en las principales calles y avenidas de Cumaná. Advierten que la problemática representa un riesgo para todos los sectores de la población. La inoperatividad de los semáforos en zonas como Plaza Miranda, Avenidas Perimetral, Gran Mariscal y Las Palomas tienen larga data y por ello los usuarios no dudaron en llamar la atención de las autoridades. Están deteriorados y eso es algo que no debe ser para nosotros, porque nosotros traficamos y entonces cuando nos acostumbramos a los semáforos malos, vienen los accidentes posteriormente. Mal, muy mal, demasiado mal en este país. Para trabajar en todos esos semáforos, huecos, calles, todo eso. Y veo con mucha preocupación el problema que están presentando la totalidad de los semáforos de la ciudad. Eso, aunado al deterioro de las avenidas por la cantidad de huecos que a diario los conductores tienen que padecer, han llevado a esta ciudad a un caos. No sin mencionar también las redes cloacales, donde permanentemente se descargan en las vías públicas una cantidad de detritos contaminando el ambiente. La reactivación de los semáforos garantizaría la movilidad de la ciudad de Cumaná, sobre todo hacia la zona norte, donde se encuentran la mayor cantidad de los servicios. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Se requiere con urgencia paclitaxel en ampollas de 300 miligramos, carboplatino también en ampollas de 150 o 450 miligramos y filgrastim.
Quienes puedan colaborar, a favor comunicarse por el 0424-152-6960. Gracias. Momento de otra pausa en la emisión estelar del noticiero. Al regreso, más información. Durante el Consejo de Ministros de este martes, el comandante estratégico operacional almirante Remigio Ceballos dio detalles sobre los ejercicios militares que se realizarán en todo el territorio nacional durante el fin de semana. Vamos a ejecutar simultáneamente ejercicios a nivel nacional del empleo de francotiradores. Vamos también a poner en práctica ejercicios con todos los sistemas del Comando de Defensa Aeroespacial Integral. Lanzamiento de misiles IGLA para la defensa del espacio ultraterrestre y supradyacente de nuestro territorio. Entonces allí podremos hacer lanzamiento de misiles en distintos estados, simultáneamente diurno y nocturno. Ceballos ratificó el rechazo del gobierno nacional a las declaraciones internacionales que se han dado sobre una intervención militar en nuestro país. El Partido Unión y Entendimiento no participará en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática a realizarse el próximo 10 de septiembre para las elecciones regionales. El presidente de la organización política, Irán Gaviria, calificó este proceso como apresurado y excluyente y aseguró que solo beneficiará a los partidos tradicionales de la cúpula opositora. Hemos acompañado desde el nacimiento de Puente a las fuerzas democráticas y a sus iniciativas para el cambio. Pero no estamos dispuestos a seguir entregando un cheque a la Mesa de la Unidad Democrática y mucho menos al G4, porque la oposición, las fuerzas democráticas venezolanas son más grandes, más plurales. A pesar de esta decisión, desde Puente esperan que luego de las primarias se logre un consenso para que en cada estado la oposición tenga una sola opción. Nos parece un proceso apresurado, excluyente, inconveniente, y al lado de ese proceso presentamos estos nombres sobre los cuales ellos o quienes salgan beneficiados de la elección primaria que ha convocado la Mesa de la Unidad, logremos en cada entidad federal una sola candidatura. En total son 21 candidatos los inscritos por esta organización política para las elecciones regionales, adelantadas para el mes de octubre. Alberto Toro Bielma, Televen. Luego de que la MUD anunciara la celebración de primarias para los comicios regionales, Pedro Durán, candidato a la gobernación de Bolívar, informó que no participará en estas, ratificando su postulación como independiente al no comulgar con la mesa opositora. Y nuestro proyecto no se enmarca dentro de la Mesa de la Unidad, porque nosotros no nos sentimos representados con la mesa. No sé si en otros estados pasa eso, pero en el estado de Bolívar la gente no ha logrado satisfacer sus necesidades a través de la mesa. Y nos ha solicitado, y nosotros lo hemos palpado, que nosotros seamos un candidato, que proyectemos esta candidatura de una manera independiente. Y así lo estamos haciendo a través del Proyecto Guayana. Aun cuando no descartó la opción de plegarse a la mesa de ser el único camino a un potencial triunfo, Pedro Durán dijo no compartir el criterio de estos líderes opositores en la entidad, por no establecer aspectos técnicos que favorezcan a todos los que integren tal alianza, la de un candidato único por la oposición venezolana. Las personas están buscando un proyecto nuevo, diferente, innovador, distinto. Yo creo encarnar ese proyecto. Y eso es lo que necesita la gente para irse del chavismo. Y yo estoy encarnando esa realidad, o estoy tratando de encarnar esa realidad que ellos desean. Porque ellos no quieren votar por gente de la MUD porque no se sienten representados. Pero no se siente bien con el chavismo. El candidato a la gobernación del estado Bolívar, Pedro Durán, recalcó que Proyecto Guayana es un partido político que cumple con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral y por ende está debidamente validado. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. En el Zulia, los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática hicieron un pacto de no agresión para las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad. Dicen que la carrera es por las primarias, que gane el mejor, y ese irá contra el Partido Socialista en la contienda por el Palacio de los Cóndores, sede de la gobernación del Zulia. Una verdadera coalición política que hasta ahora no se ha hecho.
La coalición política se ha quedado en coalición electoral. Vamos juntos a procesos electorales y después uno solo gobierna. La candidata Evelyn Trejo de Rosales habló de las elecciones municipales, que por cierto se vencen este año. Pero otros dirigentes van más allá y fijan la mirada en el horizonte. Y recuperando las gobernaciones, después iremos a recuperar la presidencia de la República para que haya un cambio en Venezuela. Es el único estado del país donde no se ha definido cómo se llevará a cabo el proceso de primarias. La oposición tiene para elegir entre 5 candidatos. Desde el estado, Zulia, Lenín de Libre y Televen. Jóvenes del estado Nueva Esparta manifestaron que darán la pelea en los próximos comicios regionales. Hoy el movimiento estudiantil entendió que necesitamos transformar nuestra lucha. Nuestra lucha pasa de un plano de calle a un plano electoral. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que esto es una guerra y hay que ganar cada una de las batallas. La dirigencia estudiantil ratificó su apoyo al candidato unitario de la MUD, Alfredo Díaz, quien es uno de los pocos aspirantes a gobernador que no se medirá en primarias. La juventud neoespartana reiteró su llamado a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones regionales como muestra de lucha para rescatar los espacios que actualmente se encuentran en manos del oficialismo. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El Ministerio de Planificación prometió que para el año 2018 estará satisfecha la necesidad de viviendas en todo el país. Así lo informó el titular de este despacho, Ricardo Menéndez. Nosotros somos de los pocos países del mundo que pueden decir que en 6 años, vamos por la mitad del plan que está estipulado, vamos a llevar a 0 el déficit de vivienda. Esto es una meta que ni siquiera está estipulada en algunos programas para el 2030. Nosotros ya finalizando la presente década vamos a llevar a 0 lo que va a ser el déficit de vivienda. Más precisamente en el año 2018 vamos a estar cerca de esta cifra y eso evidentemente repercute en otra cantidad de indicadores vinculados a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, como es el tema del hacinamiento, el tema de los servicios que se prestan en el caso del hogar. El también vicepresidente para la planificación se reunió este martes con el Contralor General de la República, Manuel Galindo, para determinar la visión de Venezuela para el 2030. Aseguraron que las propuestas de las reuniones que iniciaron este martes serán presentadas ante la Asamblea Nacional Constituyente para su aprobación. Harley Monseguilemán, Televen. El director del Terminal Urbano e Interurbano de Maturín, Juan Silva Magallanes, informó sobre los proyectos para mejorar el puerto terrestre. Estamos haciendo una refacción en cuanto al techo. Tenemos unos problemas con el techo, tenemos también proyectos para cerrar el terminal por la parte externa y también cerrarlo por la parte interna, tratando de lograr un presupuesto justo. Con el mantenimiento que se le realizará al terminal de la ciudad de Maturín, se espera mejorar la estadía de los pasajeros. Desde el estado Monagas, Elin Yosimar Urbina, Televen. 500 muertos han dejado las inundaciones en la India. En breve, las notas internacionales. El joven de 22 años, Mohamed Juli Shemlal, presunto implicado en los atentados de Barcelona y Cambrils, que además sobrevivió a la explosión en la vivienda de Alcanar, reveló ante las autoridades que la célula terrorista de estos ataques preparaba un asalto mayor con explosivos. Shemlal declaró ante Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, quien solicitó su ingreso a prisión sin fianza. El joven presentó sus alegatos junto a otros 3 presuntos implicados en los atentados terroristas. Cerca de 500 personas han muerto en las inundaciones que azotan el norte de la India desde principios de mes y que han causado 17 millones de damnificados. El Departamento de Gestión de Desastres Regional indicó en su informe diario que de los 3 estados septentrionales más golpeados, el de Bihar es el más afectado, con 88 muertes registradas en las últimas 48 horas, lo que eleva a 341 el balance de fallecidos desde el 13 de agosto y más de 14 millones de afectados. 42 personas resultaron heridas esta madrugada en una colisión entre 2 trenes en Filadelfia, en el este de Estados Unidos. El choque se produjo entre un tren de alta velocidad y un ferrocarril estacionado sin viajeros en la terminal de la calle 69 de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania.
Un tribunal panameño ratificó hoy en segunda instancia una fianza de excarcelación de $500.000 a 2 exministros de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Martinelli, acusados de corrupción en la ampliación de una autopista. Según este tribunal, los acusados no representan riesgo de fuga porque tienen familia y residencia fija en Panamá. Empresas Polar brindó la oportunidad nuevamente a los jóvenes peloteros más destacados de la 8ª edición del programa Reviving Baseball in Inner Cities en Venezuela, de ser evaluados por un equipo de cazatalentos de organizaciones internacionales adscritas a la Major League Baseball. Los especialistas probaron a los peloteros en carrera de 60 yardas. Evaluaron la potencia y precisión de brazos desde el right field a todos los outfielders, además de la precisión en los lanzamientos de los catchers a segunda base, fuerza, swing y mecánica de bateo para todos los jugadores de posición. En la próxima parte, lo actual. Feliz noche Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, yo soy Melanie Mili y les recuerdo que desde ya pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mi cuenta personal, @milemelanie. Hoy comenzamos las informaciones a través de esta cápsula informativa. Adelante. Iniciamos las informaciones del entretenimiento con el ex abogado de Michael Jackson, quien defenderá a Bill Cosby, demandado nuevamente por abuso. El representante del actor anunció recientemente que el nuevo equipo de defensa que representará a Cosby durante sus acciones legales estará encabezado por el jurista Tom Mesereau. Recordemos que este profesional es principalmente reconocido por haber obtenido la absolución del rey del pop en el año 2005. Cuando se le acusaba por abuso de menores. De esta manera también se dio a conocer que las presentaciones de Cosby ante el juez comenzarán a principios del próximo mes de noviembre en el juzgado de Pensilvania. Cambiamos de tema y les cuento que Kesha alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200 con el lanzamiento de su álbum Rainbow. Esta nueva pieza discográfica fue revelada el pasado 11 de agosto y logró vender más de 116,000 copias en su primera semana de estreno. De esta manera, según datos publicados por Billboard, aproximadamente el 75% de estas copias fueron vendidas en físico a través de medios tradicionales. Por su parte, Kesha no ha parado de recibir excelentes críticas sobre este esperado disco, que también alcanzó el primer lugar en las listas de reproducción de iTunes en los Estados Unidos, Canadá, España, Brasil y Francia. Continuamos hablando de otra intérprete. Julieta Venegas recibirá un prestigioso reconocimiento por ser una de las figuras latinoamericanas más influyentes en la música y la cultura. La cantante recibirá esta distinción durante la presentación de los premios Master of Latin Music, programados para el próximo 7 de septiembre en Boston, Massachusetts. Este galardón ha sido otorgado en ocasiones anteriores a grandes estrellas como Armando Manzanero, Fito Páez, Rubén Rada, Susana Vaca y Carlos Vives. Recordemos que esta celebración a la música latina se lleva a cabo todos los años y busca promover un mayor entendimiento sobre la historia y el valor de este género. Seguimos con las noticias del entretenimiento. Un cortometraje venezolano competirá en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, México, que abrirá sus puertas mañana 23 de agosto. La pieza se titula Hijo por Hijo y fue dirigida por Juan Abella y narra la historia de un turbulento secuestro que se desarrolla en nuestro país. Este film se estrenó el pasado mes de marzo en el Festival de Cine de Guadalajara y en poco tiempo ha recibido excelentes críticas, razón por la cual ganó el premio del público en 2 ocasiones. La primera durante el Encuentro de Cine Suramericano en Marsella y la segunda en el Festival de Cine Latino de Chicago. Continuamos con más información y es que Dana García mostró por primera vez el rostro de su bebé. La actriz se manifestó a través de su cuenta de Facebook para revelar la primera fotografía de su hijo Dante, quien nació el pasado mes de julio, fruto de un noviazgo de varios años con el actor Iván González.
Asimismo, luego de esta publicación, la intérprete recibió numerosos mensajes de felicitaciones por parte de todos sus seguidores, así como algunos compañeros y amigos cercanos que no dudaron en expresarles sus más sinceros deseos en esta nueva etapa de su vida. Y finalizamos con Denzel Washington, quien volverá a los teatros de Broadway. Según informó un reconocido medio estadounidense, el actor se embarcará en la nueva producción de una popular obra escrita por el dramaturgo Eugene O'Neill, la cual se estrenará el próximo 22 de marzo en el 2018. Recordemos que Washington, quien ha sido ganador del Oscar, hizo su debut teatral en los años 70 cuando era un estudiante universitario, y su última representación fue en el año 2014 cuando protagonizó una pieza de la autora Lorraine Hansberry. Y de esta manera finalizamos las informaciones del espectáculo. Será hasta mañana en una nueva edición de su noticiero Televen. Feliz noche, Venezuela. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos buenas noches.